o déjanos un mensaje de voz o vídeo en WhatsApp. Si lo prefieres, contacta con PTV Córdoba a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Y si lo que prefieres es intervenir en directo en cualquiera de nuestros programas, siempre tienes abierta nuestra línea de teléfono. PTV Córdoba, más de 30 años mirando por ti. Continuamos con todos ustedes y antes de nada les quiero dar una muy buena noticia porque hemos pegado un salto de calidad. Tenemos ya la alta definición con nosotros, el HD. Pueden encontrar nuestro canal PTV Córdoba y también el de CCFTV en alta definición, en el dial 123 y 122. Esos son los dos diales que nosotros tenemos, tienen que resintonizar y nos van a ver en alta definición. Una muy buena noticia y a partir de ahora, bueno, pues ese salto de calidad yo creo que se va a notar también bastante lo que a la imagen se refiere. Queremos ofrecerles lo mejor de nosotros y damos ese pequeño o gran salto de calidad según se mire para que puedan vernos mejor todavía. Recuerden, dial 122 y 123, tanto PTV Córdoba como CCFTV ahora cuentan con HD. Y dicho esto, vamos a comenzar esta segunda hora de nuestro programa de hoy de Córdoba TV hablando de mediación, un tema que ya ha sido protagonista en ocasiones anteriores, pero que sigue siendo de bastante importancia y de relevancia. Por eso con nosotros está hoy María Castillo para hablarnos de todo esto. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos. A vosotros, muchas gracias. Un placer contar contigo como mediadora hoy aquí y vamos a hablar, si te parece, un poquito también de ese foro que tenía lugar aquí en Córdoba y que yo creo que lo importante de este foro es que ha dejado claro que la mediación tiene ya un peso lo bastante importante como para crear citas de relevancia como ha sido este foro. Pues sí, efectivamente, el Foro Internacional de Mediadores Profesionales, sí, nace en julio de 2014 y se ha celebrado la segunda edición de este foro en Córdoba. Sí. Se ha celebrado del 14 al 16 de marzo, si no recuerdo mal, en el campus de Córdoba de la Universidad de Loyola de Andalucía, que es quien tiene la sede de este foro. Y bueno, es una muestra más del avance de la consolidación de la mediación como una muy buena fórmula para resolver los conflictos de la gente. Sí. Y si quieres te cuento un poquito lo que es el foro, muy brevemente. El foro es una asociación internacional sin ánimo de lucro, está formada por mediadores profesionales de cualquier país que pueda estar interesado en la mediación, con la idea de intercambiar conocimientos, habilidades, información dentro y entre los sectores de la mediación, favoreciendo lo que es la cultura del acuerdo, ¿no? Que es lo que intentamos crear con la mediación. ¿Qué implica una cita como esta para Córdoba y para la mediación en general aquí en la ciudad? Hombre, yo creo que es una cita, un acto muy importante, ¿no? Supone como Córdoba el que Córdoba ha dado un paso y apuesta, entre otras cosas, y entre otros aspectos que se están implantando, Córdoba quiere ser una ciudad mediadora y quiere ser una ciudad receptora de todo lo que supone ese intercambio entre profesionales sobre el tema de la mediación y el seguir divulgando y consolidando la mediación, que todavía estamos en ese punto, en concreto en Andalucía, ¿no? Casi sí te puedo hablar de otras comunidades autónomas donde está más avanzado, pero sí en Andalucía y en España también la mediación pues llega con retraso respecto a otros países que sí que la tienen más implantada, ¿no? ¿Pensabais que iba a cobrar la importancia que tiene y que realmente íbamos a acudir a la mediación en lugar de a otras soluciones de conflictos? Yo sí. Tú apostabas, ¿no? Por la mediación desde el principio. Yo aposté por la mediación hace mucho tiempo. Yo me enamoré de la mediación allá como el año 2002 o así, año 2000, que me fui a Barcelona. Yo lo dejé todo por la mediación y me fui allí a hacer mediación penal en concreto. Y a mí me enganchó. Yo siempre he tenido muy claro que la mediación funciona y que a la gente le gusta la mediación. Lo que ocurre es que es como cualquier cosa nueva, pues que cuesta mucho implantarla, hay muchos intereses también en juego. Entonces, bueno, pues hay que ser muy constante y muy hábil a la hora de implantar esto, pero siempre he estado convencida porque primero fue bueno para mí, a nivel personal, por todo el aprendizaje que a mí me ha supuesto y cómo me ha ayudado a mí a relacionarme. Y luego pienso pues, que para la gente siempre es una muy buena idea intentar entenderse por las buenas que no por las malas, ¿no? ¿Cuál es el papel del mediador? El papel del mediador es fundamental. El papel del mediador o mediadora es nosotros llamamos un facilitador. Sí. Es decir, las personas cuando tenemos conflictos que son inevitables e inherentes, por mucho que nos cueste admitirlo, y evidentemente vamos evitándolos porque no podemos asumir todos los conflictos que tenemos en la vida, pero el conflicto forma parte de nuestra vida y es lo que nos ayuda a crecer, ¿no? Tanto a nivel personal como sociedad. Sí.
¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos una percepción negativa del conflicto. Sí. Entonces, la mediación lo que nos viene es ayudar a cambiar ese chip, esa perspectiva, decir, vale, esto está ahí, sí. hay un conflicto, y el mediador lo que va a hacer es devolverle a las partes de ese conflicto, empoderar, que se llama, a las partes en ese conflicto, sí. para que esas personas puedan gestionar ese conflicto o futuros conflictos sí. por sí mismas, sin necesidad de acudir a un tercero. Ajá. Entonces, fundamentalmente, el papel del mediador es ese facilitador de ese espacio de comunicación que se ha roto sí. en un conflicto normalmente, ya sea un conflicto familiar, ya sea un conflicto vecinal, ya sea un conflicto político. Siempre hay una mala comunicación, siempre sí. hay algo que se rompe, que está deteriorado. Entonces, el mediador lo que va a hacer es recuperar ese espacio para que esa relación se restablezca. Sí. María, has hablado de mediación penal. Sí. Normalmente cuando pensamos en mediación solemos pensar en mediación familiar, sí, es un poco, ¿no?, es la más común. Sí. Exactamente, lo más común, lo sí. más fácil de entender. Sin embargo, sí. la mediación penal, que es otra rama de la mediación, sí. ¿en qué consiste? Cuéntanos también. La mediación penal es muy interesante. La mediación penal, en concreto, yo te puedo hablar de la experiencia de Barcelona o experiencia que sí. están haciendo en Andalucía. Se trata de cuando, por ejemplo, en Andalucía estamos avanzados lo que es la mediación penal con menores, sí. Cuando un menor comete un delito, sí. En lugar de que se vaya a un procedimiento judicial, sí. se intenta la mediación, ¿no? Porque precisamente por ser menores intentamos que esa reinserción sí. empiece antes. Entonces se intenta lograr un acuerdo, o al menos que haya una comunicación, que haya un arrepentimiento de ese menor o de quien comete sí. el daño frente a la víctima, que la víctima se sienta reparada por ese autor del delito, que puede ser menor o adulto, como te digo. Sí. Entonces pensamos que eso siempre es más interesante que una sentencia, que puede estar muy bien también en unos sí. casos, que hay veces que lógicamente la pena viene a retribuir de alguna manera y a que la gente pague también por lo que sí. ha hecho, pero en la mediación se trata también de acercar esas posturas entre autor y víctima de los delitos, y que además las víctimas, que siempre son tan olvidadas, ¿no? sí. en la sociedad y en el sistema penal, ¿no? Que el sistema penal siempre es como más garantista, ¿no? Su culpa del autor del delito, la mediación viene a darle a la víctima también su sitio, ¿no? Sí. Y a que la víctima pueda tener un arrepentimiento del señor o una reparación del daño económico, que muchas veces no se consigue porque esta gente se declara insolventes. Sí. Entonces yo creo que es una experiencia muy interesante a ese nivel, ¿no? Uh-huh. Vemos que la mediación abarca casi todos los conflictos. Casi no sé todos. si hay alguno que por medio de la mediación, valga la redundancia, no se pueda solucionar, o podemos acudir a la mediación prácticamente en todo. Prácticamente en todo, menos en temas penales la violencia de género está excluida. Sí. En temas familiares. Sí. Si la ley de mediación familiar de 2009 de Andalucía sí. no nos permite hacer mediación cuando hay violencia de género. Uh-huh. Pero en general es una transversal, decimos, ¿no? Es una herramienta que se puede aplicar tanto al ámbito educativo como al ámbito familiar, como al sí. ámbito vecinal, como al ámbito político. Sí. Fundamentalmente cuando hay una relación que a mí me interesa preservar. Sí. Cuando hay una relación con mi pareja, con mi expareja, con mi vecino, con el interlocutor político sí. diferente que me interesa tener una relación con él, es decir, voy a intentar preservar esa relación, por eso no me voy a ir a un procedimiento judicial que lógicamente me va a costar además muchísimo más dinero y más sí. tiempo, pero que va a deteriorar lógicamente más esa relación, sí. ¿no? Y además yo esa relación, además ese conflicto ya se lo doy a un tercero, ¿no? Que sí. es mi abogado, o bien es el juez el que decide al final, ¿no? En la mediación las partes, esto es lo sí. importante también, que la gente sepa que la gente se va a sentar para lograr su propio acuerdo, sí. porque nadie mejor que uno mismo sabe y conoce qué es lo que le interesa, ¿no? Que eso se plasme sí. en un acuerdo de mediación. ¿Cómo funciona? Porque muchas veces tenemos la sí. imagen, yo creo que de los típicos juicios, ¿no? Sí. De los acuerdos anteriores a llegar a un juicio, sí. dos abogados, dos partes, intentando, bueno, pues mediar, y siendo normalmente muy complicado, porque claro, sí. cuando uno se va al juzgado ya es porque el problema se ha hecho grande. Exacto. En este caso, ¿solamente hay una figura de mediador o cada persona tiene que tener su mediador? ¿Cómo funciona? Alguien que esté en casa sí. y que diga, bueno, pues yo quiero mediar por tal problema. ¿Cómo son los pasos que se tienen que dar? Pues sí, mira, yo te informo. Si estamos antes de un procedimiento judicial, sí. digamos, yo tengo un problema con yo te puedo hablar también mucho de familia, sí. porque soy abogada de familia, ¿no? Entonces la gente, bueno, mira, me he separado, o tengo un vecino, sí. tengo un problema también de la comunidad de vecinos y tal, y no quiero irme a un procedimiento judicial, entonces puedo contactar con un mediador profesional sí. Que puede intervenir para las dos partes,
haciendo esa mediación para las dos partes, o puede haber una comediación también, cada uno con su propio mediador. También es importante que la gente sepa que hay un registro de mediación familiar para mediación familiar gratuito. Con lo cual, cuando no se superen unos determinados ingresos, la Junta de Andalucía te asigna un mediador familiar gratuito. Entonces, si bien es público, la Junta te lo asigna, o si no, pues nosotros, yo por ejemplo pertenezco a Qualis Mediación, hay muchísimas entidades en Córdoba, estamos como 17 entidades en Córdoba que hacemos mediación de profesionales mediadores. Y la gente pues puede acudir, al igual que cualquier abogado, pues puede acudir a cualquier entidad, que estamos todas en Internet. La mayoría pertenecemos a una plataforma de entidades que se llama Córdoba Mediando. Y pedir una sesión informativa gratuita sin ningún compromiso, donde allí se le informa de cómo resulta el proceso, de lo que le puede costar y qué es lo que puede obtener de ventaja frente a un procedimiento judicial. Cuando se llegan a esos acuerdos, hay que cumplirlos. Hay que cumplirlos. Todos los acuerdos hay que cumplirlos, algunos se cumplen o no, a veces no se cumplen. ¿Qué es lo que hay que hacer con ese acuerdo para que tenga validez, digamos, ¿no? Para que la gente diga, vale, yo firmo aquí un acuerdo, un contrato, pero hay que ratificarlo en sede judicial. Entonces es importante también que la gente sepa y que los profesionales abogados sepan, ¿no? Porque siempre también hay como un poco de reticencias, ¿no? Y de hacer los profesionales, ¿no? Que la mediación no excluye la intervención letrada, es decir, que la gente, si luego quiere que ese acuerdo de mediación tenga una ratificación, una homologación judicial y sea válido, pues eso tiene que ser ratificado ante el juez. O bien en casos de familia, pues en caso de ese acuerdo de mediación se traslada a un convenio regulador y el abogado de cada una de las partes o el abogado de las dos partes ya lo traslada al juzgado, se firma allí, se ratifica y entonces yo ya puedo, ante un caso de un incumplimiento, decirle al juez, oiga, ejecute usted ese acuerdo. Y es directamente ejecutable, al igual que una sentencia que pueda poner un juez. También creo yo, por lo menos, que cuando uno va a mediar ya va con la predisposición de conseguir un acuerdo. Es distinto cuando uno va a un juzgado, ¿no? Que parece que es más una pelea para ver quién gana y quién pierde. En este caso no, en este caso es más quedarnos en empate. Sí, quedarnos en empate o más bien la fórmula de ganar-ganar. Exacto. La fórmula me gusta más esto, María? Me gusta más lo de ganar-ganar. Sí, y la fórmula clásica del perdedor-ganador, ¿no? De lo que estamos un poco acostumbrados, ¿no? Y que socialmente impera y que es lo que nos encontramos después en un juicio, ¿no? Aquí en mediación intentamos que todo el mundo salga ganando. Evidentemente requiere ese ánimo colaborador que también el mediador lo va a intentar generar en las partes, va a intentar facilitarlo, ¿no? Y que la gente se familiarice, ¿no? Con este lenguaje. Pero evidentemente es fundamental la colaboración de las partes, de entenderse, porque yo creo porque es esencialmente bueno para ellas y porque es mucho menos costoso económicamente y mucho más rápido que irnos a un procedimiento judicial que bueno, que en Córdoba no tardan tanto, en otras ciudades tardan mucho, pero que es evidentemente muchísimo más caro y mucho más costoso en tiempo. Lo mejor es mediar. Lo mejor es intentarlo, por lo menos. Por lo menos, exactamente, acudir a un mediador. Por lo menos saber lo que es. Y saber que está ahí esa opción. Entonces, muy importante también, quería, para que la gente sepa lo que es, nosotros estamos en la Ciudad de la Justicia, en el punto de información a la mediación todos los días, de lunes a jueves, de 10 a 1 de la tarde, las diferentes entidades de Córdoba Mediando, que somos profesionales de todo tipo, abogados, psicólogas, educadores, porque la mediación es una rama interdisciplinar, es decir, intervenimos profesionales de diferentes ramas. Y estamos de forma gratuita asistiendo a la gente que quiera cualquier tipo de información sobre la mediación, ya sea porque tiene un procedimiento judicial iniciado, que los jueces también ya lo están derivando a ese punto de información para intentar esos acuerdos, o bien porque no quiere o porque no ha iniciado nada, pero quiere saber qué es eso de la mediación y vamos a intentarlo primero por las buenas, ¿no? Oye, si no es posible, pues ya ahí tenemos ¿ya hay otras vías? El juicio siempre, ¿no? Pero vamos a intentarlo porque realmente nos interesa, ¿no? María, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablar de ese foro de mediación que se ha desarrollado en Córdoba y por aclararnos un poquito más cuál es esa labor y cuál es ese papel del mediador. Gracias, de verdad. Encantada. Yo te invito cuando quieras vuelvo. Eso es lo que te iba a decir. Mira, me has cogido la palabra. Yo te invito a que vuelvas después de Semana Santa para seguir hablando de mediación. Cuando queráis, aquí estaré. Muchísimas gracias, María, de verdad. A vosotros.